Hola, hoy vamos a enseñarles cómo hacer el gorrito de Frankenstein. Para hacer este gorrito vamos a utilizar la lana que habitualmente usamos, que es la lana esta rústica, en color negro y en color verde. Y nosotros no la usamos en este caso aquí, pero también se puede usar para hacer los tornillos. Después, para hacer el flequillo hemos usado lana peludita, es acrílica. Vamos a usar un pedacito, un poquito nada más, apenas una tirita de esta lana. Como es para el fleco, la quisimos usar una un poquito más peludita. Hemos realizado la labor con una aguja de 4,5 milímetros, y para los ojos como lo queríamos más estrechitos, hemos usado la de 4. También hemos usado los materiales de siempre, que son la tijera y la aguja lanera. Y después, para coser los diferentes accesorios del gorro, hemos usado un hilo parecido a la labor, es decir, una aguja normal e hilo parecido al gorro. Comenzamos haciendo un aro mágico dentro del que vamos a tejer 12 puntos altos. El primero lo hacemos con 3 cadenas y ahora tejemos 11 puntos altos aquí dentro. 1, 2 y 11. Cerramos el aro y clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el hilo. La siguiente vuelta vamos a duplicar los puntos altos. Empezamos con 3 cadenas, tejemos un punto alto en este mismo espacio y continuamos tejiendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Finalizamos la vuelta y clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el punto. Ya tenemos 24 puntos. Vamos a continuar aumentando. Esta vez tejemos las 3 cadenas, no tejemos más en este, y en el siguiente tejemos 2 puntos altos. En el próximo no tejemos aumento y en el siguiente sí. Un punto sin aumento, un punto con aumento. Y deslizamos en la tercera cadena de comienzo, pinchamos la aguja y deslizamos la hebra. Todavía nos queda seguir aumentando. Subimos con 3 cadenas, el siguiente punto no hay aumento y el próximo sí. Ahora trabajamos toda la vuelta, 2 puntos sin aumento, 1 con aumento. Llegamos al final de la vuelta y tejemos en el último punto el último aumento. Pinchamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el hilo. Nos quedaría hacer una vuelta más de aumento. Subimos con 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 puntos sin aumento y en el cuarto hacemos el aumento. Nos quedan 5 puntos, así de 5 en 5. Aquí tenemos ya la misma secuencia hecha en color negro y vamos a hacer el cambio de color a verde. Entonces, normalmente en el último punto que hacemos de la vuelta, que es el punto deslizado, introducimos la aguja en la tercera cadena y aquí salimos con la hebra nueva, con la hebra verde. Ahora tejemos 3 cadenas y vamos a tejer, ahora lo que necesitamos es darle la altura al gorro, entonces vamos a tejer 9 vueltas sin hacer aumentos, solamente tejiendo puntos altos en los puntos altos de la vuelta anterior.
Ya hemos llegado al último punto de la vuelta. Hacemos el último punto alto. Clavamos la aguja en la tercera camada de comienzo y deslizamos. Ya hemos terminado lo que viene siendo el tamaño del gorro. Cortamos la hebra. La pasamos por aquí. Y ya tenemos el tamaño que queremos del gorro. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle los diferentes accesorios. Vamos a hacer la parte del pelo del gorrito. Para ello enhebramos una lana negra en la aguja lanera y vamos haciendo, colocamos aquí, pasamos por detrás y vamos haciendo líneas hacia abajo para darle el efecto del flequillo o bollina, como le llamen ustedes. Hacemos unas un poquito más largas, otras un poquito más cortas y así vamos dándole un efecto de fleco al gorro. Iríamos haciendo esto a lo largo de la frente, todo lo que ustedes quieran. Esto ya es a gusto de ustedes. Nos quedaría más o menos así. Nos va quedando el flequito. Entonces vamos a hacerlo a lo largo del gorro. Vamos a pasar otra hebra más hacia el otro lado. Ya hemos hecho aquí hasta este lado, ahora vamos a terminar este lado de acá. Pasamos la hebra y empezamos por aquí. Empezamos a trabajar ahora hacia el otro lado. Pasamos la aguja y vamos haciendo lo mismo. Ya cuando lleguemos a la parte más del final, hacemos como hicimos en este lado, unos puntitos más cortos para darle la uniformidad. Y aquí podemos ir reduciendo. Lo vamos haciendo en intervalos irregulares, más cortos, más largos. Y cuando lleguemos ya al final, escondemos la hebra. Con la misma hebra esta negra, vamos a hacerle una cicatriz a ver, el centro sería aquí. Ponemos el gorro primero bien centrado y le hacemos una cicatriz aquí. Para ello hacemos lo mismo, pasamos la hebra, lo vamos a dibujar. Marcamos el largo de la cicatriz y después le vamos haciendo de lado a lado como si estuviera cosido. Vamos aquí, venimos aquí, venimos aquí.
y finalizamos aquí. Hacemos lo mismo, metemos la aguja por dentro y escondemos la hebra. Cortamos. Después escondemos las hebras que nos hayan quedado. Ahora vamos a hacer el tornillito que lleva en los lados. Para ello vamos a coger una hebra gris, la aguja número 4, hacemos un aro mágico, vamos a sujetarlo con una cadena y vamos a trabajar 4 puntos bajos en él. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el aro y vamos a deslizar la aguja en el primer punto bajo que trabajamos. Aquí. Ahora vamos a trabajar aumentos en cada uno de ellos. Hacemos 1, un aumento, en el segundo hacemos otro aumento, en el tercero otro y en el cuarto hacemos el último aumento. 1 y 2. Clavamos la aguja en el, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ahora 8. Clavamos en el primero y deslizamos el hilo. Ahora subimos con una cadena y vamos a trabajar un punto sin aumento y un punto con aumento. En este no aumentamos, en el siguiente sí. No. Sí. No. En el sexto sí. No. Y en el último vamos a hacer el último aumento. Aquí no. Y en el último haríamos el último aumento. Uno y 2. Volvemos a deslizar la aguja en la primera cadena, subimos y ahora vamos a trabajar todos los puntos sin aumentar. Puntos bajos. $12 puntos. Hemos completado la vuelta, deslizamos el hilo nuevamente en la primera cadena que hicimos, clavamos la aguja y deslizamos, hacemos una cadena y volvemos a trabajar los 12 puntos sin aumentar y ya terminaríamos todo lo que viene siendo el tornillo. Vamos al final, deslizamos el punto en la primera cadena, cortamos la hebra y la tapamos. Ya tenemos hecho lo que viene siendo el tornillito. Para hacer el ojito
vamos a hacer un aro negro primero, la parte negra primero y después la parte blanca. La parte negra es muy sencilla, es simplemente un aro mágico con 4 puntos bajos y después los duplicamos. Vamos a hacerlo aquí en color blanco para que ustedes vean, es muy sencillo. Simplemente el aro mágico, sujetamos con una hebra, hacemos los 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, cerramos, pasamos en el primero, en ese primero trabajamos 2, 1 y 2, y trabajar 2 en cada uno de ellos. En este trabajamos 2, en el tercero también, y por último en el cuarto, que hacemos 2, deslizamos aquí en el primero punto que hicimos y cerramos. Esto sería el primer círculo que vamos a hacer, igual a este. Aquí lo tenemos ya hecho. Después, sobre esto, vamos a tejer con una hebra blanca. Introducimos en cualquiera de los, vamos a empezar por aquí, en cualquiera de los puntos bajos, de los 8, perdón, que tenemos. Tomamos la hebra blanca y trabajamos 2 puntos bajos en cada uno. Hacemos una cadena y trabajamos otro punto bajo. Así vamos haciendo en círculos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos bajos anteriores. Llegamos al último, trabajamos el último aumento y deslizamos en la primera cadena que hicimos para repetir la vuelta en la siguiente. Cogemos le vamos con una cadena, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, en el siguiente no, y vamos a ir así, uno sí, uno no. Cuando llegamos al final, deslizamos la aguja en la primera cadena que hicimos, pasamos el hilo, pasamos la hebra y con ese punto deslizado terminamos el ojito. Cortamos la hebra y cerramos aquí. Ya hemos terminado todas las partes del gorrito, ahora simplemente nos quedaría coserlas. Colocamos los ojos a una distancia equidistante. Bueno, esto como es un monstruo, tampoco necesita que quede tan equidistante. Los podemos colocar así. Simplemente es fijarlo, dar la vuelta y coser. Vamos cosiendo por todo el borde del ojo. Si quiere que le quede más escondida la hebra, a medida que van avanzando, van metiendo el hilo por debajo de los puntos verdes para que no se les vea tanto el hilo. Queda bastante disimulado. Así lo vamos haciendo en todo el contorno. Después vamos a colocar el siguiente y vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya hemos puesto nuestros ojitos, uno un poquito más torcidillo, y ahora vamos a colocar los tornillos.
1, 2, 3, lo vamos a poner aquí. Yo lo voy a poner aquí en la cuarta fila, entre la cuarta y la quinta. Entonces meto la aguja aquí por dentro, para sacarla por aquí. Y ahora ya cojo, sujeto con la primera hebra esto, el tornillo, y voy a introducir el dedo por dentro para poder sujetarlo, y le voy dando la vuelta sujetándolo con una brita del gorro y una brita del tornillo. Voy dándole la vuelta y voy sujetando. Voy a hacer esto por todo el contorno hasta que quede totalmente fijado. Bueno, este sería el gorrito de Frankenstein terminado. Es nuestro tercer gorrito de la serie de Halloween. Espero que lo puedan disfrutar. Y ya saben, si tienen alguna duda con alguna de las elaboraciones, nos pueden escribir un comentario aquí mismo en el vídeo, o nos pueden mandar un correo electrónico a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, donde ustedes quieran. Que lo disfruten. Un detalle, nosotros aquí no lo enseñamos, pero al final le pusimos también la cicatriz atrás para darle un toquito más gracioso al gorrito. Lo pueden hacer también, ¿vale? Pues nada, que lo disfruten, que se diviertan mucho realizando esta labor, y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, si lo hacen y quieren compartir las fotos, nos pueden etiquetar en sus fotos. Bueno, saludos.